Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de este domingo. Voy a pedirles que abran sus escrituras al libro de los Hechos, en el capítulo 20. Vamos a leer desde el verso 7 hasta el verso 12. El título de nuestro estudio de hoy es Necesidades urgentes del cristiano. Necesidades urgentes del cristiano. Hechos 20, desde el verso 7 hasta el verso 12. Dice, hermanos, en la escritura: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Pueden sentarse, hermanos. El apóstol Pablo se despedía de sus hermanos en Troas para salir el día siguiente hacia la ciudad de Mileto. Pero aquella noche de despedida, hermanos, sucedió algo sumamente importante. Sucedió ese evento del que seguramente todos tenemos conocimiento. Es un relato, hermanos, que tiene una mezcla de asuntos sumamente serios, pero tiene también algún toque de comicidad por todo lo que ahí sucedió. La caída de Eutico desde el tercer piso demuestra que quedarse dormido en ciertas circunstancias es muy peligroso. Justamente, hermanos, es lo que vemos en este detalle. Fue una caída terrible. En aquella ocasión significó la muerte de aquel joven. Pero sin duda, hermanos, este relato está ahí con todos estos detalles para enseñarnos a nosotros verdades que son sumamente importantes. Particularmente en este pasaje nosotros encontramos urgencias para el pueblo de Dios, necesidades urgentes para el pueblo de Dios. ¿Qué necesidades descubrimos, hermanos, en este pasaje? La primera de ellas es que el pueblo de Dios necesita ser instruido en la palabra de Dios. Pablo lo sabía bien y quería aprovechar, hermanos, hasta el último minuto de su estadía con aquella gente en Troas. Él partía la mañana siguiente, como ya lo hemos dicho, hacia la ciudad de Mileto, pero sabía que una vez que él se fuera, aquella gente, aquellos creyentes, aquellos cristianos, quedarían expuestos a la influencia de falsos maestros. Tan temprano en la historia de la iglesia, y los falsos maestros ya existían, ya estaban presentes y ya estaban confundiendo a los verdaderos cristianos en cuanto a aspectos doctrinales sumamente importantes. Pablo sabía también que los falsos maestros siempre han existido y siempre van a existir. Aquí, hermanos, estamos asistiendo a los inicios de la iglesia de Cristo y ya habían falsos maestros y ya se predicaban falsas enseñanzas, ya se predicaban herejías. Pablo lo sabía bien. Él entendía, hermanos, que los falsos maestros siempre iban a estar presentes, nunca iban a faltar. Y sabía bien que la única manera de evitar la influencia destructiva de las falsas enseñanzas es instruyendo a la iglesia en la palabra de Dios. Pablo entendía perfectamente que los falsos maestros nunca iban a faltar
y que la única defensa efectiva contra las falsas enseñanzas es que cada hijo de Dios sea instruido en las Escrituras. Cuando el pueblo de Dios se instruye en la palabra de Dios, es entonces cuando se puede vencer la influencia de los falsos maestros. Por esto le urgía a Pablo enseñar en aquella noche. Por eso quería él aprovechar hasta el último minuto que estuviera con aquella gente para enseñarles y advertirles acerca de los riesgos y los peligros que corrían. Por eso hemos leído en este pasaje que aquella noche, dice Pablo, disertaba largamente, hasta la medianoche. Es decir, hermanos, Pablo decía, tengo que aprovechar todo el tiempo, no importa qué horas sean, no importa que ya sea tarde en la noche, tengo que lograr enseñarles todo lo que pueda, porque las amenazas son grandes. Y dice ahí, hermanos, que él disertaba largamente. La palabra disertar implica, hermanos, una exposición que admite discusión, preguntas, respuestas. Pablo lo que quería es que la gente se empapara de la problemática que significaba la acción de los falsos maestros, que hiciera las preguntas necesarias para que pudiera afrontar las falsas enseñanzas que se estaban impartiendo en aquellos días. Pablo no pensó en descansar, ni en prepararse para su viaje del día siguiente. Él pensó, hermanos, en aquellos hermanos y hermanas que quedarían desprotegidos ante las falsas enseñanzas si no eran instruidos en la verdad. Eso le llevó a extenderse aquella noche en su enseñanza. Y justamente porque se extendía tanto en su enseñanza, aquel joven Eutico se caía de sueño. Parece que las muchas velas, el calor de las muchas velas, ustedes leyeron ahí que decía que había muchas velas en aquel aposento alto. Y el calor de las velas parece que indujo el sueño en aquel joven y se quedó dormido, cayendo del tercer piso y murió. Pero en realidad, hermanos, aquel joven se durmió porque en algún momento dejó de atender lo que Pablo decía. Porque en algún momento aquel joven dijo, esto es demasiado, ya se pasó tanto tiempo, tantas horas, y decidió que mejor iba a descansar su mente. Y con el calor de las velas y el cansancio quizás que él ya tenía, se durmió y cayó y murió. Fue algo verdaderamente terrible. ¿Por qué es importante este punto para nosotros? Porque la iglesia de Cristo hoy tiene urgencia de ser enseñada en la palabra de Dios. Todos nosotros estamos amenazados de falsas enseñanzas todos los días. Y si no conocemos las Escrituras, más pronto podemos ser engañados. Más pronto podemos ser manipulados en la verdad. Todos entendemos que necesitamos ser instruidos en la palabra de Dios. El problema es que la comodidad del evangelio fácil y sin compromiso nos distrae de esta necesidad. La comodidad nos adormece. Las muchas velas, hermanos, que contribuyeron a adormecer a Eutico simbolizan el gran número de comodidades que todos los creyentes gozamos hoy cuando nos referimos a las cosas de Dios. ¿Quién no ha experimentado, hermanos, en los días de frío que la calefacción del automóvil nos adormece? Y qué peligroso es quedarse dormido en la carretera. Parece que es mejor tener un poquito de frío que darle todo a la calefacción y nos quedamos dormidos. Es un efecto relajante que produce la calefacción y parece que algo similar sucedió con este joven Eutico. Pero en la iglesia de hoy, hermanos, no se pasa frío ni calor. Si hace calor, nos ponen aire acondicionado. Si hace frío, pues nos ponen la calefacción. En la iglesia no se padece, hermanos, ni de frío ni de calor. Todos estamos muy confortables. El evangelio de hoy no nos demanda prácticamente nada. Si ustedes se han fijado,
en la iglesia de Cristo todo es voluntario. Si queremos, asistimos a la iglesia, si no, no. Si queremos, servimos en la iglesia, si no, no. Si queremos, leemos la Escritura, si no, no. Todo es voluntario. Nadie está obligado. A nadie se le exige que tenga que hacer algo. Cada uno de nosotros tiene la libertad de hacerlo o no hacerlo. Si queremos estudiar la Escritura, lo hacemos. Si no queremos, no lo hacemos. Y nadie nos puede obligar. Con esa actitud, hermanos, corremos el peligro de convertirnos en una iglesia de dormidos, o por lo menos somnolientos. Una iglesia que continuamente bosteza ante la palabra del Señor, porque no tiene la disposición a buscar la verdad que revela la Escritura para nuestra propia protección. Vivimos aturdidos por la comodidad. El sueño nos vence porque no llegamos a la casa de Dios con la actitud adecuada. A la casa de Dios deberíamos venir preparados para tratar con Dios, preparados para entrar en contacto con Él, abrir nuestras mentes y nuestros corazones para hablar con Él, para tratar con Él, para que Él nos hable y nosotros le hablemos, para que Él nos escuche y nosotros le escuchemos a Él. Pero si venimos con una actitud diferente, probablemente, hermanos, nada vamos a encontrar. El que busca, halla, dice la Escritura. Lo que implícitamente quiere decir, el que no busca no va a encontrar nada. ¿Con qué actitud llegamos nosotros al culto? ¿Llegamos a buscar algo de Dios o llegamos simplemente porque hay que llegar? Si llegamos simplemente porque es domingo, el sueño nos ha vencido. Es por esto, hermanos, que todos los cristianos deberíamos participar del culto completo. Deberíamos participar de la alabanza. Deberíamos participar de la adoración. Deberíamos participar de la predicación de la palabra. Deberíamos participar de la oración congregacional. Deberíamos participar del culto completo. Pero resulta, hermanos, que en esta comodidad que vivimos, a todo creyente se le hace fácil afirmar que si llegamos a la mitad, no importa, vale, pero llegué. El culto vale porque llegué. Y uno puede decir, nunca he faltado a la iglesia. Llego a la mitad del culto, pero llego. Me voy 15 minutos antes, pero llego. Estuve ahí, cumplí. Cuando el cristiano, hermanos, asiste al culto solamente por cumplir, ya no está adorando al Señor. Y si no adora al Señor, probablemente no encuentra lo que está buscando o no anda buscando nada. Cuando se practica de esta manera, el evangelio pierde toda su esencia y no es agradable a Dios. Las iglesias entonces, hermanos, se vuelven mercados en los que se comercia el evangelio de Cristo Jesús. Y es entonces cuando el Señor reclama: la casa de mi Padre es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. A los mercaderes les quería decir que habían corrompido toda la sustancia del judaísmo para hacer negocio de la religión. A nosotros nos está diciendo que podemos haber saqueado toda la verdad espiritual del evangelio para convertir la iglesia en un club social en el que nos reunimos los domingos. ¿Cómo estamos nosotros participando del culto del Señor? Depende, hermanos, de qué tan despiertos estemos. A la iglesia le urge venir preparado, venir con la actitud adecuada al culto del Señor, porque el Señor llega hasta aquí para bendecirnos. Él no llega hasta aquí solamente porque es domingo. Él no llega hasta aquí, Él no deja su gloria en los cielos, hermanos, y desciende a este lugar simplemente para vernos y decimos ¿cómo estás? Él llega hasta aquí para influir en nuestra vida, para transformar nuestra vida,
para cambiar nuestra vida, para bendecirnos de diferentes maneras, pero tenemos que encontrarnos con Él. Tenemos que estar despiertos a su presencia. De otra manera, hermanos, podemos estar corriendo el riesgo de habernos dormido ya en el culto del Señor y poco vamos a recibir. En segundo lugar, el pueblo necesita acercarse al reino de Dios. El relato de Eutico es interesante. Hay algunos detalles que nos ayudan a comprender más plenamente lo que ahí sucedió. Uno de esos detalles es la forma y el lugar en donde se encontraba aquel joven. Como joven que era, se comportaba de una manera muy arriesgada, muy emocionante, si le podemos llamar así. ¿Por qué decimos eso? Porque seguramente había mucha gente en aquel lugar y el joven Eutico no se sentó en una silla, no se sentó en el piso, no, decidió sentarse en el marco de la ventana. Pueden imaginarse ustedes lo que eso es. La ventana estaba abierta y él se sentó ahí. Y no se sentó en el marco de la ventana del primer piso, del tercer piso. Ya del primer piso era un riesgo porque de ahí podía caer. Sin embargo, él está sentado en el marco de la ventana del tercer piso. A mí me parece eso sumamente riesgoso. Si ya no había lugar en aquel aposento, pues que se quedara de pie junto a la ventana. Pero no, él se sentó en el marco de la ventana. Propio de la juventud que siempre busca el riesgo, la adrenalina, la emoción. Siempre lo hace complicado porque disfruta de exponerse a diferentes riesgos. Pero la posición en la que aquel joven se encuentra, hermanos, también es indicativa de ciertas actitudes que probablemente habían en su corazón. El hecho de sentarse en el marco de la ventana, hermanos, me da a mí la impresión de que le producía a él la sensación de que parte de él estaba fuera de aquel edificio. Parte de él estaba más interesada en las cosas de afuera que en lo que Pablo estaba diciendo allá adentro. Es decir, aquel joven estaba distraído de lo que Pablo estaba diciendo, porque le interesaban las cosas de afuera, porque tenía también interés en las cosas de afuera. No quería Eutico, hermanos, estar plenamente integrado a lo que Pablo estaba enseñando en aquel momento, en aquel lugar. Le atraía mucho lo de afuera, aquello que tenía que ver con lo que pasaba en el aposento alto, no le llenaba, tenía también interés por las cosas de afuera. Yo creo que en algún momento él sacaba sus manos fuera de la ventana y sentía el aire fresco de la noche y se daba cuenta de que allá afuera estaba más agradable que aquí adentro, de que allá afuera estaba más disfrutable que aquí adentro. A lo mejor Eutico decía, ¿cómo me gustaría estar mejor allá afuera que aquí adentro? Ese estar deseando lo de afuera le distrajo. Y esa distracción, sumada al calor de las velas, le provocó aquel sueño que lo hizo dormirse. Cayó del tercer piso y lo levantaron muerto. Hoy en día, hermanos, todos decimos estar en el reino de Dios. Pero para estar seguros de eso, hay que definir primero qué es el reino de Dios. La palabra que la Escritura usa para el reino de Dios es una palabra hebrea que significa dominio, autoridad, gobierno, soberanía. Estar en el reino entonces significa estar bajo el gobierno, bajo la autoridad, bajo la soberanía, bajo la voluntad de Dios. Esto quiere decir, hermanos, que estamos en el reino si estamos en la voluntad de Dios. Pero si cada quien hace lo que mejor le parece, todavía no ha entrado en el reino. Esto es importante porque podemos estar en la iglesia y no estar en el reino.
Podemos estar aquí en el culto y no estar en el reino, sino haciendo nuestra propia voluntad. En el Evangelio de San Lucas el Señor le reclamó a su generación: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esta pregunta es tremenda, hermanos, porque el Señor le estaba diciendo a la gente de su generación: ustedes para todo me dicen Señor aquí, Señor allá, Señor lo otro, pero todos hacen lo que quieren, entonces ¿para qué me llaman Señor? Jesús estaba diciendo: no tiene sentido que me llamen Señor si nadie hace mi voluntad, si nadie está sujeto a mi voluntad. Mejor no me llamen Señor. Si lo aplicáramos a nuestra vida, hermanos, de poco sirve que digamos Señor esto, Señor lo otro, si cada quien hace su voluntad. Quien está en el reino de Cristo está sujeto a la voluntad de su Señor, está en el reino de Dios. Cuando no estamos, hermanos, en la voluntad de Dios, con más facilidad nos distraen las cosas del mundo, nos ganan las debilidades de la carne y encima nos sentamos en la ventana del tercer piso y estamos amenazados de una caída terrible. El verdadero evangelio, hermano, nos trae al reino de Dios. Nos llama a dejarnos gobernar por Cristo. Y cuando eso sucede, entonces viene a ser realmente nuestro Señor. Y cuando estamos bajo el señorío de Cristo, entonces estamos bendecidos. Cuando estamos bajo el señorío de Cristo, enfrentamos junto a Él las dificultades de la vida. Las dificultades que la vida nos pueda presentar, las vamos a vencer si estamos sujetos al señorío del Señor. Es por esto que cuando Jesús les enseñó a orar a sus discípulos, les enseñó el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en los cielos, también aquí en la tierra. ¿Por qué les enseñó esto el Señor? ¿Qué quería decirles? Quería decirles: ahí en el cielo todo el mundo hace mi voluntad. Oren ustedes al Padre para que ustedes también puedan hacer mi voluntad aquí en la tierra. Porque si hacen mi voluntad aquí en la tierra, la bendición de Dios no va a faltar en sus vidas. Si están sujetos a mi voluntad aquí en la tierra, la bendición de Dios va a abundar en sus vidas. Pero si cada quien hace lo que mejor le parece, las cosas se van a poner difíciles. Parece que el Señor les estaba diciendo a los discípulos: oren al Padre para que lo gobierne, porque ustedes son ingobernables. Porque nadie los manda. Una hermana me comentaba hace un momento que estaba platicando con una pareja, fresquecito, me lo acaban de pasar a mí. Y estaban hablando de quién mandaba y alguien les dijo: ¿y aquí quién manda? Y ella dijo: Él. Y todo el mundo se quedó asombrado. Él manda. Me manda flores, me manda a pagar los biles, me manda a pagar todo, Él manda. En el reino del Señor, hermanos, lo que quiere decir Señor es: Él manda, Él tiene la autoridad, Él tiene el gobierno, Él tiene el dominio, Él tiene el control de nuestra vida. Estar en el reino es estar en la voluntad de Dios. Y cuando se está en la voluntad de Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Por eso es que debemos permanecer en el reino. Debemos entrar en el reino. Debemos entrar a través de sujetarnos a la voluntad de Dios. Dos grandes necesidades entonces, hermanos. Dos grandes urgencias que todos como hijos de Dios tenemos y deberíamos atenderlas. En esta historia se nos plantean estas dos necesidades y se nos advierten los riesgos que corremos si no atendemos la necesidad de ser instruidos en la palabra de Dios y la necesidad de sujetarnos a la voluntad del Señor. Es producto
de la entrega, es producto de la comunión con el Señor, es producto de buscarlo a Él. Dos cosas que nos surgen, porque si las tenemos, la bendición de Dios nunca va a faltar en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Cristo, en esta mañana. Gracias, Señor, porque ciertamente todos nosotros, Señor, estamos sujetos a diferentes amenazas en este mundo peligroso en el que vivimos. Una de ellas, terrible y sumamente destructiva, es la falsa doctrina, las falsas enseñanzas, los falsos maestros. Señor, necesitamos instruirnos en tu palabra, porque es el único recurso efectivo para pelear contra las falsas enseñanzas. Ayúdanos, Señor, para que atendamos esta necesidad urgente en nuestra vida, para que busquemos diversos medios, diversas formas o maneras a través de las cuales podamos recibir esa instrucción. Ayúdanos, Señor, porque conocer tu palabra es conocer la espada con la que vamos a luchar para defendernos y para atacar a los enemigos de nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a comprender que todos nosotros deberíamos atender el culto del Señor de una manera integral, completa. Ayúdanos, Señor, a alcanzar la disciplina necesaria para que podamos participar de todo el culto de tal manera que nuestra vida sea edificada. Que no nos venza, Señor, el sueño a causa de la comodidad de la que gozamos. Que no nos venza, Señor, la comodidad de un evangelio sin exigencias, sin esfuerzo, sin trabajo. Que podamos, Señor, entregarnos a ese esfuerzo y realizar los trabajos necesarios para que podamos crecer en el conocimiento de nuestra fe. Porque si nos afirmamos en nuestra fe, vamos a tener victoria frente a cualquier dificultad y ante cualquier enemigo. Ayúdanos, Señor, para atender estas urgencias, estas necesidades urgentes en nuestra vida, y de esa forma poder garantizarnos una vida de bendición en tu presencia y en tu reino. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.